Mira. Voy a hacer copiar acá. Em, Aquí está, dice. Obtenga la media varianza y coeficiente de variación de Z. Ah, no, no es tan igual. Igual es un poquito más pilla. Mira. Mira. No, si no, no es tan complicado, no te preocupes. Los datos tienen esa estructura. El dato Z igual al dato X menos el dato Y, ¿sí o no? Te lo están diciendo, ¿sí o no? Entonces, en particular, Z1 es igual a X1 menos Y1, ¿sí o no? Z2 es igual a X2 menos Y2. Y así sucesivamente, hasta Zn es igual a Xn menos In, ¿sí o no? ¿Sí? Suma. Suma hacia abajo. Suma las ecuaciones. Entonces te queda que la suma de los Zi es igual a la suma. A ver, aquí hay un problema. Ah, los n son iguales. Acá. A la suma de los xy menos y sub i, ¿sí o no? Para ser más específico, vamos a tener que la suma de los zi en realidad es igual a la suma de los xy menos la suma de los y sub i. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Si multiplicamos esta ecuación por 1 partido por n, te queda que 1 partido por n, la suma de los zi es igual a 1 partido por n, la suma de los xy menos 1 partido por n, la suma de los y sub i. ¿Está bien? En otras palabras, esto es igual a z barra es igual a x barra en y barra. El promedio nuevo, el, pro- el promedio de los z, el promedio de los x menos el promedio de los y. Que son datos que tengo. ¿Está bien? De ahí tú reemplazas los datos y te da el numerito del promedio. Eso es por el promedio. Ahora vemos la varianza. El s cuadrado de i. El s cuadrado de i, que es por definición 1 partido por n menos 1. La suma de i igual 1 hasta n de los zi menos z barra, ¿sí o no? Al cuadrado. ¿Todo bien? Esto igual a 1 partido por n menos 1. Y aquí desarrollamos el cuadrado. Veamos qué queda. Te queda zi cuadrado. O no, mejor no nos conviene desarrollar el cuadrado al tiro. Mejor veamos que reemplacemos. Zi es igual a xy menos i sub i. ¿Sí o no? Eso es zi. Reemplaza acá. ¿Está bien? Y el z barra, ya sabemos que es x barra menos y barra. Y todo este compadre al cuadrado. ¿Está bien? Por definición. Por definición.
Y la que me saqué del bolsillo fue esta, porque z barra en realidad es igual a x barra menos y barra. Eso sí lo saqué de la media. Lo que hicimos antes. Sí. O sea, este tipo de ejercicio ya tiene una secuencia, siempre partir primero con el promedio. Sí, porque es más fácil. No tiene un cuadrado. Obviamente por eso nomás. Aparte, la varianza pide el promedio, entonces pues sería más natural sacar el promedio primero. Ya. Ahora, aquí viene como lo astuto que voy a hacer yo. Que igual es como no es tan natural que ocurra. Pero igual sale. Fíjate que esto lo puedo agrupar. Como xy menos x barra menos y sub i. Pam, acá me quedó un ruido. No, me quedó un ruido con los signos. xy menos x barra, sí está bien, eso es lo que da arriba. xy menos x barra menos, teniendo cuidado con los signos, y sub i menos y barra, ahí sí. Y eso al cuadrado. ¿Está bien? Fíjate que me fui aguja y agrupé. El xy es positivo y lo coloqué aquí. El x barra, con este menos va a quedar menos x barra y lo coloqué acá. Después, el i sub i queda con un menos, entonces aquí tiene que haber un menos i. Ahí está el menos i sub i. Y el i barra te queda con un más. Por lo tanto, menos por menos es más, lo colocamos acá. ¿Estamos bien? El I barra te quedaría positivo. Está positivo acá. Claro, tiene que estar negativo. Ah, no, tiene razón. Está positivo, sí. Ujú. Ya. Y... O sea, hiciste una distribución finalmente para que te quedara más cómodo el desarrollo. Sí, pues porque fíjate que después aquí me va a quedar el dato menos el promedio, porque es varianza. Me queda una varianza anterior probablemente. Me siento como un álgebra, Sí, puro álgebra. un álgebra. Y después aquí. Voy a leer al cuadrado, pues. Veamos qué sale. Yo ya sé que sale en todo eso. Ya me... Esto es típico que pase. Entonces, te queda el primero al cuadrado, que sería xy menos x barra al cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Está bien? Sí. El primero al cuadrado, menos el doble, el primer término por el segundo término, que es este y este, más el segundo término al cuadrado. Eso no, un cuadrado y no. ¿Está bien? Ahora voy a desarrollar la sumatoria. Voy a redistribuirla para que te des cuenta que esto te queda 1 partido por n menos 1. La suma de los xy menos x barra cuadrado menos 2 veces 1 partido por n menos 1. La suma de los xy menos x barra por i sub i menos i barra más 1 partido por n menos 1. Los i sub i menos i barra cuadrado. No, en suma. ¿Está bien hasta ahí? Sí. ¿Y por qué hice eso?
para que te dieras cuenta que aquí te queda la varianza de los X menos dos veces la covarianza entre los datos, entre el conjunto X y el conjunto Y. Esto se anota así como S de X, si mal no me equivoco. La covarianza más la varianza de los Y. Hay ventajas. El primero te digo que era la varianza. De los datos X. La dimensión estándar. No, la covarianza. El S cuadrado para mí es la variante. Es la... Sí, pues, esta es la varianza. Pero este término es la covarianza. Fíjate. Es la fórmula de la covarianza. Varianza. Perfecto. Y aquí Y claro, podías colocar el 1 debajo de del X y menos ujú, barra. No, sí. No espera el producto como una constante. école. Pero recuerda que la covarianza es 1 partido por n menos 1 por esta suma que está acá. Partido de menos, claro. Y al final ahora hay que mirar, pues. Y mira qué me dice acá, en la pregunta. Para rematar, mira lo que me dice en la pregunta. En plena pregunta me dice esto. Esto que está aquí. Me dice, asuma esto. ¿Qué significa? No. Que solamente... ¿Cómo? Claro, en particular esta suma es igual a 0. Por lo tanto, este término es 0. Entonces, por lo tanto, al final, ¿qué te queda? La suma de las varianzas. Fíjate que lo que estoy haciendo es independiente del problema. Fíjate que en ningún momento he usado los datos. ¿Te diste cuenta? En ningún momento he usado los datos del problema puntual. Te estoy diciendo que si estoy diciendo que si los datos son la resta entre ellos, el promedio nuevo es la resta de los promedios y la varianza nueva es la suma de las varianzas. Y listo, ahí sumáis las varianzas nomás. Son datos que tenían en la tablita, ¿sí o no? Sí, ¿no? Porque te preguntan, obtenga la media, varianza y coeficiente de variación. Entonces, ahí tengo las desviaciones estándar, la elevo al cuadrado, yo tengo la varianza, así que son números, para mí son números. Que tú puedes calcular sin atado. Y me falta el coeficiente de variación. ¿Cómo se define el coeficiente de variación? Desviación estándar dividida en valor absoluto de promedio. Para la del X, la varianza... Ah, pero me fui la varianza al Z. Coeficiente de variación de Z. Entonces sería la desviación estándar de Z dividida en el promedio, el valor absoluto del promedio de Z. Y eso lo tengo en las dos preguntas juntas. Pues entonces esto me quedaría S de X cuadrado más S de Y cuadrado en raíz. Porque eso sería la desviación estándar de Z, la raíz de su varianza, dividido en el valor absoluto del promedio, que sería X barra menos Y barra. Y ahí estamos. Eso sería. Porque claro, Z lo tienes y Z, o sea, Z barra tienes el valor que está más arriba, o sea, más arriba, ¿cierto? Sí, los restan los promedios. O varianza, No, esto es la desviación estándar de Z. Y la desviación estándar de Z no la tengo. Pero tengo la varianza. Tengo esto al cuadrado, ¿sí o no? ¿Qué es esto? Por lo tanto, la raíz de ese número es la desviación estándar de Z. Por eso puse la raíz.
Bueno, si no te diste cuenta, básicamente tenéis que este compadre es igual a esto. Por lo tanto, el S nomás es la raíz nomás. Saca raíz nomás. ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Aló. Sí, sí. Sí, estamos procesando. El nomás. Bien. Se va a sentir peor porque después viene probabilidad. Po. Ahí va a quedar mal. Ahí va a quedar mal. Porque tú, ¿qué pensabas que iba a hacer acá? ¿No pensaste que te iba a olvidar del álgebra? Es que al final el curso, porque cualquiera puede trabajar en Excel, po. Cualquiera puede trabajar en Excel, cualquiera puede trabajar en R, pero no cualquiera puede interpretar la información. Ese es el tema. Veo álgebra y conceptos por estadística, claro, qué significa cada cosa. Mira, por ejemplo, acá te das cuenta que, por ejemplo, si tú tenés dos bases de datos y tú restas las variables, por ejemplo, para asumir pérdida, por ejemplo, la variabilidad de la ganancia y la variabilidad de la pérdida, entonces la variabilidad promedio, o sea, que se vendría siendo la suma de esos, que en particular es la resta, no tienes que analizar todos los datos de nuevo. Básicamente tienes que restar los estadísticos que pillaste, po. Si yo quiero la varianza total, es decir, de la ganancia menos la pérdida, es la suma de las varianzas. Si yo quiero la ganancia promedio, tengo que tomar el promedio, el promedio de la ganancia y restarle el promedio de la pérdida. ¿Viste? Y tenía interpretación. Que viene a conclusión del álgebra. ¿Sí o no? Todavía no lo veo. Mira, estos datos que están acá, los X y los Y, este puede ser la ganancia un día y este puede ser la pérdida de un día. ¿Sí o no? Y no sé si tuviste algún curso de microeconomía o algo, pero ¿cómo se llama? El beneficio de la empresa es ganancia menos pérdida, ¿sí o no? ¿Estás claro hasta ahí? Sí. Ya, pues entonces digamos que yo te paso la base de datos de todas las ganancias y de todas las pérdidas. Y tengo también los estadísticos resúmenes de la ganancia y la pérdida. Tengo el promedio de la ganancia, tengo el promedio de la pérdida, tengo la expresión estándar de la ganancia, la pérdida, etcétera. Entonces yo quiero analizar cómo es el beneficio. Entonces no tengo que tomar todos los datos y hacer todo de nuevo, restar todos los datos del Excel y colocarlo de nuevo. No. Básicamente, ¿qué concluí de acá? Que la ganancia promedio es el promedio de los beneficios menos el promedio de los costos, ¿sí o no? Porque está acá, po. Fíjate, los datos son estos y el promedio de Z, el promedio del beneficio, es igual al promedio de la ganancia menos el promedio de las pérdidas. Lo acabamos de concluir. ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuál es la variabilidad del beneficio? La suma de la variabilidad del costo y del beneficio. O sea, del costo y del beneficio. La suma de esas varianzas. Lo cual es contraintuitivo porque uno pensaría que deberían restarse las varianzas, igual que la que está arriba, pero no, en realidad se suman. En realidad se suman las variabilidades. Ahí tenía otra conclusión interesante. Entonces, si yo a mi dato le sumo más variables, en realidad voy a tender a aumentar la variabilidad de mis datos. ¿Capta? Porque la varianza de Z me quedó como la suma de las varianzas. Tengo frío. ¿Está bien? Fabián. Ah, Voy a subir un poquito más la. Quería preguntar, disculpa, porque me perdí en este paso donde
le agregaste el 1 partido por n menos 1. Le voy a colocar numeritos. Ah, no, más o menos lo mismo. Ah, por cortar contigo. ¿Qué número? El 3. De acá a acá. De aquí a acá. ¿Ya? ¿Esa es la duda? Sí. Ya. Exacto. ¿Cuánto es 1 partido por X multiplicado por A más B? Aquí es igual. A ver, partido por aquí. A más B partido por X, ¿sí o no? Ajá. Eso es igual a A partido por X más B partido por X, ¿no? Sí. Ya. Guárdatelo en la cabeza. Acá tengo 1 partido por X por la suma de A más B. Eso es igual a 1 partido por X por la suma de los A más la suma de los B. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ya. Ahora aplico lo de arriba. Esto igual a la suma de los A partido por X más la suma de los B partido por X, ¿sí o no? Porque esto yo le puedo colocar R. Y esto me queda R partido por X. Igual como lo tenía acá. ¿Sí o no? Lo bueno, ¿no? Sí. Eso hice. Acá, mira. Fíjate que lo que hice fue... Este número multiplicó a todos los términos que están en la suma. Ah, ok. Eso no. Este multiplicó a la primera sumatoria, a la segunda sumatoria y a la tercera sumatoria. Ya, ya. No, hay que. ¿Mm? Vale. Ya, pues. Ya, el 2 no lo voy a hacer. Porque no creo que lo pregunte en la prueba. Lo puso de maldad. ¿Qué no crees que lo pregunte? ¿Ah? Que no, no creo. Porque este es pillo, pues. Porque tenéis que jugar con las dos sumatorias. Onda para que te aparezca el promedio. Entonces igual es pillo. Igual es. Igual te lo dejo cabeceando para ti un rato. No, no te lo voy a hacer. Porque. Porque básicamente, bueno. Pero el truco es, básicamente, como hay dos sumatorias, una se puede convertir en el promedio. Mira, acá eleva al cuadrado, desarrolla, y ves que te va a aparecer el promedio. Ese es el truco. Te va a aparecer el promedio. A ver. Acá no hay preguntas, pues, ¿no? En la 3 es mi idea, no hay preguntas. Y en la última línea se realiza un análisis descriptivo de la variable de interés basada en la siguiente información. Ah. Pues bueno. Voy a copiar esto, ¿no? Que es lo que me interesa. Ya. Análisis descriptivo de con esta información. Ya. Primero,
hay que definir qué era XY. ¿XY qué es? Ahí te muestro el programa. ¿Qué es XY? Los 218 números de la lotería de máquina. Más específico. ¿Qué denota 1? Uno de esos 218. Números de lotería. El mínimo. Básicamente te dice hay 218 números entre 0 y 19 como resultado de la lotería de Marland. Básicamente un XY es un número entre 0 y 99 que es el resultado de la lotería. ¿Sí o no? El dato. ¿Vale? Aquí el dato, pero en particular ¿qué es ese dato? Es un número entre 0 y 99 que es resultado de la lotería. Entonces básicamente es el resultado de la lotería. Entonces, X barra ¿qué es? Es el promedio. Es el promedio, es el número promedio de lotería. O número promedio de lotería. ¿Qué más, Pop? ¿La mediana la tengo? Sí, la dan arriba. ¿Dónde dice mediana? ¿No? ¿Este? ¿Tú dices que esta es la mediana? ¿Seguro? Ya, sí, pues está bien. Está bien. Porque, porque eso lo divide en 25%. Este es el primer 25, 50 y 75% de los datos. Entonces sí. Entonces la mediana en este caso es el número central el número en la posición central de la lotería. El número en la posición central. Posición central. Bueno, aquí al latito vamos a ir andando los valores. Valor promedio. Tengo el promedio, ¿no? Sí, ¿Cuánto es? 18,96. Perfecto. La mediana la tengo, claro. Ya. Moda no la tengo, ya. La moda no la tengo. Ya, ¿qué otra cosa puedo mirar? Mínimo. Sí, pero sí, pero eso los tenemos, pero los más interesantes de estadísticos. Dime. Nosotros estuvimos estudiando el tema de la simetría. Cuando uno cuentas con la moda, la mediana y la media, no puedes en el fondo decir si es simétrico 100%. Un poco, para mí era o es simétrico o es asimétrico. Porque no hay términos medios de no es medianamente simétrico, porque la mediana con la media son parecidas. Ya ves que ahora los tenéis. Tenéis. Los viste en clase. Tenéis un coeficiente de simetría. Ahora lo tienes. Tienes un concepto que se llama coeficiente de simetría. Ya. Por Tienes. eso pues, ese segmento te va a acercar a uno más simétrico. Claro. Tienes ese concepto de simetría ahora. Pero sigamos por mientras con lo que tenemos acá. Tenemos la desviación estándar. La desviación estándar. Tenemos la desviación estándar de los datos. Que en este caso vale... ¿A dónde está? 2,9170. Ya. Conclusión del boxplot. ¿Qué podemos sacar del boxplot rápidamente? La conclusión más rápida que se saca del boxplot. Ya, pero tenemos un coeficiente que lo mide mejor. Tenemos un coeficiente que podemos calcular después que mide mejor la simetría, pero
Del Voxlord, rápidamente, ¿cuál es la conclusión más importante que podéis sacar? Yo no tenía un Slayer. École. No tenéis datos atípicos. No tenéis como esos puntitos por acá. No tenéis datos atípicos. Esa es la conclusión que podéis sacar del Voxlord rápido. Ya. ¿Qué otra cosita puedo calcular? El coeficiente de variación, pues. ¿Qué tan variable es la muestra? El coeficiente de variación. Coeficiente de variación, acuérdate que es desviación estándar dividido en promedio. Que en este caso voy a hacer la cuenta acá con mi calculadora. Sería 518.96. No, es el promedio. 291.70 dividido en 518.96. 0,56. Ese es el nivel de variación. Coeficiente de variación. Este es el nivel de variabilidad. Nivel de variabilidad. Ya. ¿Qué otra cosita más? Ya. Ahora hay que calcular los coeficientes de asimetría. Y el coeficiente de kurtosis también nos sirve para saber si los datos son mesocúrticos, leptocúrticos. Eso lo vieron, pues, ¿no? Ya. ¿Qué me acuerdo yo? No me acuerdo bien cuál es. No me acuerdo bien cuál es cuál. Pero me acuerdo de que era básicamente me acuerdo de la fórmula, pero no me acuerdo cuál era la de cuál medía el kurtosis y cuál medía la simetría. No me acuerdo cuál medía cuál. ¿Dónde está? Siempre me enredo cuál es cuál. El computador no quiere cargar. ¿Qué da su amigo? Adelante. No sé por qué no me cargan los slides a mí. No me quiere cargar el PPT. Vamos a abrirlo, ¿no? Oh, gracias, colega. Ya viene el trabajo, amigo. Oye. Estoy esperando que me avisen, no espero que me avisen. Ok. Ahí está. ¿Dónde está el coeficiente? El nombre. Boxplot. ¿Dónde lo vieron? Antes parece, ¿no? El conjunto pivote vimos No. El kurtosis y las coeficientes de asimetría Fischer. creo que sí. De No, la, no, no. de la primera clase. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Este es el coeficiente de asimetría. ¿Ya? Vamos a tomar la definición literal. Este es el coeficiente de asimetría. Entonces vamos a calcular la asimetría de los datos. Vamos a robarnos la definición literal. Vamos a robar la PPT al profe. Un poquito menos. Ahí está. Coeficiente de asimetría. Considera el tercer momento demostrado que se define el coeficiente de asimetría como eso. Pregunto. Con la información que tengo, ¿puedo calcularlo? ¿Qué dice? Que sacar primero los datos.
por ejemplo, el Yo no tengo los datos. Fíjate que lo único que me dan son estas cosas que están acá. tampoco sabría qué. Yo pregunto, ¿lo podemos calcular? Tienes la desviación, tienes el promedio. Pero no tengo los datos. No tengo los datos. No tengo el XY. Piénsalo un ratito. Vean la información que tienen y vean si lo pueden calcular. ¿Pueden bajar un poquito para ver la fórmula, por favor? Ah, no sé. Gracias. Piénsalo un ratito. ¿Qué locura? Por acá no. ¿Te diste vuelta por vencida o lo seguís pensando? No te rindas, no te rindas. No es tan difícil. No es tan difícil. Mira lo que tienes. Mira lo que te dan. Mira lo que te piden y mira lo que te dan. Eso no les puedo decir. Mira lo que te piden, que es el coeficiente de asimetría, y mira lo que te dan. Dice X1, ¿cierto? Acá dice XY y arriba dice ZY. A ver si le puedo hacerle un poquito más de zoom. Ahí está. El M3 me confunde, Fabián. El tercer momento maestral. Como que no recuerdo. El M3, no. M3 partido por S3 es igual a los al lado. Sí. Es que solamente te faltaría el XY, que eso no lo puedo ver. Porque tiene el promedio, tiene la desviación estándar, tienes el N también. Faltaría, por lo que veo, faltaría solo el XY. Yo te doy la respuesta. Sí se puede calcular. Miren bien. Perdón por retarlos, pero miren bien. En vez de buscar el XY, busquen esto. Ven si tienen esto completo. Ahí hay una parte donde sale, pues los primeros está como 38. ¿A dónde? Dice, la sumatoria de DNI. Ah, no. Es que se ve tan chiquito. Ah, te hago zoom. Ahí está. Te voy a anotar acá. Dame un segundito para que quede más ordenadito. Ahí creo que está bien a un tamaño prudente.
dice que eso es X menos el promedio y la AS. Nota lo siguiente. Mira, tienes que la suma de ZI al cubo es igual a menos 20.07, ¿sí o no? Sí. ¿Qué es el Z cubo? ¿Qué es el ZI? Es XI menos X barra dividido por S al cubo. Me pasó. Igual a menos 20.07. ¿Qué me falta para que se parezca a lo de abajo? ¿Qué me falta? El 1 partido por N. ¿Tengo el N? No me falta nada. Entonces la respuesta es que el kurtosis vale menos 0.20 dividido en 2.18. Que eso da. Ah. 20.07 dividido en... Ah. Menos 0,09. Al tiro. Ahí está. Entonces esto te da menos 0,09. Menos eso. ¿Ya? Entonces el coeficiente de asimetría a nosotros nos va a dar aproximadamente 0,09, ¿sí o no? Entonces con ese número, ¿hay simetría o no hay simetría? Ahí te dejo la observación. No, po, no hay, o sea, no hay simetría, pero es un 0.09, po. Claro, Es un 0.09, po. es muy leve la desviación o la base. Claro, No sé cómo. claro. Entonces, uno podría aquí decir que en realidad, palabras simples sería, es bastante simétrico. Una palabra puede ser bastante simétrico con respecto al promedio. Al tiro te digo. Con respecto al promedio. Mira. El coeficiente de asimetría es este que tenemos acá. ¿Estamos claros hasta aquí o no? Entonces yo lo que necesito son todos los términos que están en esta suma. Hasta acá estamos bien, ¿o no? Fíjate que me dan la suma de ZI al cubo. Y ZI es igual a esto. ¿Sí o no? Entonces, la suma de ZI al cubo es igual a menos 20.07, ¿sí o no? ¿Lo dicen ahí, sí o no? Sí. Pero ZI es igual a esto que está abajo. Reemplazo. ¿Estamos bien? Y te queda el S, partido S. O sea, me queda literalmente el término del kurtosis, este término que tengo en amarillo, ¿sí o no? Lo único que faltaría para que sea el kurtosis o el coeficiente de simetría, me faltaría el partido por n. Entonces divido por n a ambos lados, que es 2,18, y me da el coeficiente de asimetría. Está bien. Am, Lo que ayer, lo que comentaba antes Felipe, y ayer cuando estábamos estudiando, teníamos la duda. Por lo mismo que explicáis recién de esa leve lejanía de lo que nos exigen. Ponte tú, cuando nos hablan también de que la moda, la media y el promedio deben ser iguales, pero si de 100 puntos tan lejanos 3, igual ahí están muy similares, po. claro, hasta un cierto punto sí, pero el problema, por ejemplo, es que si esos datos están esos tres datos que mencioné están extremadamente alejados, el promedio y la media van a ser muy distintos. No, Porque, pues ahí
Entonces, básicamente hay que tener un poco de criterio al tomar la decisión si es bastante simétrico o no. ¿Y cómo yo diría que es bastante simétrico? Basado en tres cosas. Primero, el promedio y la mediana se parecen. Segundo, el boxo es bastante simétrico. La frecuencia me muestra que. La frecuencia en realidad me muestra que el gráfico del histograma me muestra que en realidad hay un poquito de problemitas con respecto a la simetría. Pero no muy grandes, son bastante similares las frecuencias. ¿Sí o no? Pero para corroborar esa información calculo el coeficiente de simetría y es bastante cercano a cero. Y como es bastante cercano a cero, literalmente es bastante cercano a cero ese número, entonces es bastante cercano a cero el coeficiente de simetría. Por lo tanto, por mismos temas de lenguaje, es bastante simétrico con respecto al promedio. Fabián, ¿Mm? pero entiendo que es bastante cercano a 1 o a menos 1 para que fuese más simétrico. A cero. Tienes razón. El otro es el coeficiente de variación. O la correlación del que estaba hablando. ¿Qué otra cosa? Y bueno, faltaría la medida de forma, que es el coeficiente de kurtosis. Fíjate, el coeficiente de kurtosis, que es el coeficiente que te permite saber qué tan, si es muy puntiaguda, poco puntiaguda o demasiado así, muy poco con poca guatita. Si tú ves el histograma, ¿qué te tinca? ¿Que es como la azul, la negra o la roja de estos datos? ¿Qué color te tinca más para estos datos? ¿Azul? La roja. No tiene ni guata. ¿Cómo es? No se pasa. Aquí está la forma de la distribución. Puede ser muy puntiaguda, puede tener una guatita como esta forma o puede ser muy aplastada. ¿Ya? Entonces, ¿a cuál se parece más? ¿A la azul, la negra o la roja? Este histograma que tengo yo. No tiene ni punta. Como no tiene ni punta, debería estar extremadamente a plano, ¿sí o no? Por lo tanto, debería ser una roja excesivamente exagerada. Una platicúrtica excesivamente exagerada. ¿Sí o no? Entonces, habría que chequear si realmente es platicúrtica. Y para eso, tenemos que calcular este coeficiente. Y de la misma manera, fíjate que es el momento cuarto dividido por n, menos 3. Entonces, el kurtosis va a ser el cuarto momento, que lo tengo acá, es este, 390.38. Sobre la cantidad de datos, que era como 210 o algo así, 218. Menos 3. ¿Esto cuánto me da? 390.38 dividido en 218. Menos 3. Esto me da menos 1.2. Es negativo. Y como es negativo, queda más aplastadito. En este caso sería leptocúrtica. Platicúrtica, digo. Platicúrtica. Sería platicúrtica. Y ahí estaríamos. ¿Cómo identificaste? Por la fórmula. La fórmula pide el cuarto momento. Y esa suma a la cuarta la tengo. Este. 390.98. Porque el ZI es igual a XY menos X barra partido por Z. No, fíjate.
Te pide este término a la cuarta, partido por n menos 3. Y aquí está la suma a la cuarta. La suma de ZI a la cuarta, y fíjate que ZI es el dato menos el promedio partido por S, es decir, es lo que está acá adentro. Igual que en el ejercicio anterior, pero a la cuarta. Lo mismo la simetría que la kurtosis. No. La simetría te mide hacia los lados y el kurtosis te mide hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué tan plano o estirado es? Y lo de mide qué tan corrido está del promedio. Y esa kurtosis ¿Mm? pensaba que era lo mismo las coeficientes de simetría con la kurtosis. No, no. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta, consulta? Sí, ¿no? Bien, hagamos el último, ¿les parece? Se me perdió. No, ¿Ah? no. Este, ¿no? El de la regresión. ¿Ah? Este sí o sí va a aparecer en la prueba más o menos. Ya. Tu modelo de regresión simple. ¿Saben hacer esto, no? Les pregunto, así como por si quieren intentarlo ustedes un ratito. Y pues lo revisamos. Básicamente lo que hay que hacer aquí. Acá te muestran los modelos de regresión. Que el modelo de regresión está aquí. De ahí asumo que el profe lo vio aquí. Acá está, regresión lineal simple. Dice, si nosotros queremos ajustar un modelo de esta forma, esto es lo que dice la clase, si tú quieres ajustar un modelo de esta forma, porque ustedes quieren que ya captaron lo que es regresión, te pasan una nube de puntos y tú pasas por la recta que está más cercana a los puntos, tal como lo mostró acá. Fíjate que aquí, por ejemplo, tengo una nube de puntos, aquí debemos salir. Ahí tengo una nube de puntos. Lo que yo trato de hacer es ajustar una recta que pase por la mayor cantidad de puntos posible. ¿Ya? Entonces lo que uno hace es ajustar un modelo de regresión. Es decir, encontrar un alfa y un beta tal que este error se minimice. Minimizar este error. Es el error cuadrático medio que uno comete al hacer esta muestra. Entonces, básicamente, lo único que hay que hacer es calcular el alfa y el beta. Y el alfa y el beta vienen por fórmula. Entonces aquí creo que está. Ahí está el alfa y el beta. Eso es lo que vale el alfa y lo que vale el beta. Entonces, cuando te piden obtenga el alfa, el beta, es encontrar este alfa y este beta. Y aquí tiene los datos. Entonces, y ahí tiene los datos, así que los puedes calcular. Y por último, el R cuadrado, que es este término. Coeficiente de determinación. Oh. Entonces, van a hacer ahora por mientras. Les voy a dar unos 10 minutitos para que intenten hacerlo. Y después lo hacemos todo. ¿Ya? Tienen que calcular el alfa, el beta y el R cuadrado y están las fórmulas. ¿Ya? No, es la fórmula del R. Está muy corta. El zoom molesta. Vamos a preguntar. Ahí los dejo unos minutitos
Gritan aló nomás y yo vengo a ver si alguno tiene una duda. Les voy a dar 10 minutos para que hagan el último. ¿Ya? Ahí. ¿Ahí? ¿Ahí sí? ¿No? Ya. Gritan aló nomás. Ya si tienen alguna duda. Pero tienen que calcular el alfa, el beta y el R cuadrado de esos datos. Y después yo le voy a enseñar un truco para hacerlo más rápido.
¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Van bien? ¿Van mal? ¿Cómo? O sea, no es, aquí no hay que cranear mucho, hay que meterle mano nomás. Fíjate que hay que calcular la varianza de X, hay que calcular la covarianza de entre X y Y. Y para eso hay que calcular un promedio también. Meter mano nomás. Pero hay que calcular el beta. Claro, pero el beta es la covarianza partido de la varianza. Eso lo voy a calcular, los datos arriba. Sí, lo tenéis explícito. A mí yo lo calculé, ¿eh? Me estaba calculando alfa ahora, pero no sé si estoy por el camino bueno. O sea, si lo hiciste bien, pues debería estar bien nomás. Nada más. O sea, si es puro cálculo. Puro cálculo. Meterlo bien en la calculadora nomás. O escribirlo bien también. Puro cálculo. Yo creo que usar la calculadora, no sé si está bien en realidad. Ahí lo vamos a revisar. Ya, sí. Le doy 2 minutitos más. Dale. Ya. Ahora sí. Sí. Ya, vamos a revisar. Pi, 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 pi. Ya.
Yo lo voy a hacer con el R, para que aprendan los que no lo saben, pero mucho más rápido. Obviamente en la prueba no lo pueden hacer, pero les sirve para revisar. Con el R, vamos a abrir una consola del R. Vamos a abrir el R. Mientras tanto voy a escribir un pequeño código. X va a ser igual a un vector que va a tener estos números. Me equivoqué. Estos números que están acá. El que va a tener el -4, el -3, el -2, el -1, el 0 y el 10. Eso va a tener... Mi vector X va a tener esos datos. Uy, me equivoqué aquí. ¿Cómo? Sí, pero es que acabo de dejar la crema que se me... Ahí. Bien, tengo... No, 4 -3 -2 -1, 0, 10. Y el vector Y, el vector de los datos Y, va a ser igual a estos números que están acá. Con control al N. Sería acá coma, 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 coma. Ahí. Y ahí. Y ahí está el vector de datos X y el vector de datos Y. ¿Ya? Y el código que voy a usar se llama... La regresión va a ser igual a LM, que es linear method de Y, bolita de chancho X. Y finalmente vamos a hacer un summary de la regresión. Esas son las líneas de código que hay que usar. Tómenle pantallazo al tiro, si es que alguno quiere guardarla. Tomen una foto al tiro. Y con eso tú haces un modelo de regresión. Colocas los datos de X, colocas los datos de Y y utilizas estas dos líneas de código. Las colocas acá. Aquí, por ejemplo. Y ahí está. Y te calcula toda la información que necesitas. No sé si los anoté bien. Y con respecto a X. -4, 2.8. Me genera un poco un dúo el gráfico porque... Plot XY. Vamos cómo queda. Claro, mira. Si hago el plot XY me queda esto. Ajustar una recta acá. ¿Creen que es piola ajustar una recta acá? No. Entonces... Sí, entonces por eso los datos, las cosas son tan malas. Mira, el estimado del intercepto, que en este caso es el alfa, da 0.06 y el intercepto y la pendiente, esta es la pendiente, me da -0.08. Y el R cuadrado, que es este, me da 0.08. Recuerden que si el R cuadrado es cercano a 1, es un buen ajuste de regresión, mientras que si es cada vez sea más bajo, es cada vez peor el ajuste. Y el ajuste es casi 0 acá, pues 0.08, o sea, es pésimo. Incluso creo que hay un comando que se llama ABLine, regresión, para dibujar la recta. Si yo dibujo la recta y me muestra cómo queda la recta. Ahí está. Así me queda la recta de regresión. El beta, según esto, dio -0.08. Ahí tú puedes revisar tus cuentas más adelante, pero el R lo calculó así, hizo las cuentas y le dio eso. Y con respecto a X, y aquí está el Y y el X. Creo que no me equivoqué en copiar los números. -2.4, 0.3, 2.4, 0.3, -0.4, -1.24, un 0 el Y.
Estoy bien. Y eso te da el modelo de regresión. ¿Ah? Aquí está, 0.08. Eso lo podemos calcular como la correlación al cuadrado. La correlación entre x e y al cuadrado. 0.08. ¿Viste esto? ¿Ya está? Podrían consultar el profe, por ejemplo, si yo, no sé, este ejercicio lo hago en la calculadora, tengo que hacer un desarrollo igual. No, o sea, basta con que digas el alfa viene dado por esto, el beta viene dado por esto. Y escribes como lo que tienes que calcular, como la expresión completa. Y calculas, pones los resultados por parte. Donde la suma me dio esto, la varianza me dio esto, la división me da esto. O sea, hay que hacer los pasos, pero no te compliques la vida en hacer todos los pasos escribiendo, ¿no? Eso, porque, por ejemplo, sacar, no sé, de la sumatoria de cada uno de los coeficientes, poder hacer entre comillas, el ejercicio. Claro, Pero si ingresas los datos a la calculadora, la salió del alfa claro, y el error tú. claro. Igual pregúntenle el lunes. No a mí, pregúntenle el lunes. A él, en persona mejor. Podríamos hacer en la calculadora, porque sé que no me dio ni el alfa ni el beta en la calculadora. Pregúntenle al profe. ¿Yo te enseño, Felipe? ¿Qué? ¿Te enseño el beta, el alfa, en la calculadora? ¿Me científico? Ah, pero me refiero con la fórmula, porque lo hice tal cual la fórmula y no me dio. Hagámoslo. Hay que calcular la varianza de x. La varianza dio 26. Es que La varianza de x da 26. La varianza de y... Ah, pero no me acuerdo cómo era la fórmula. ¿Qué pedía? Ah, la varianza de x, pues, ¿cachai? Varianza de x. Varianza de x da 26. La covarianza entre x y y, si hiciste las cuentas bien, te debería dar menos 2.118. Eso. Entonces, calculando la covarianza de x y y dividido en la varianza de x, me da menos 0.08, que es lo que no, está acá. ¿Sí? sí, correcto. Entonces tu error en la cuenta tal vez fue en la varianza del x. Entonces ya tenemos el beta. El alfa es el promedio de los y. Sería el promedio de los y, la min de los y, menos beta, es decir, este término que lo voy a llamar b. B va a ser igual a esto. Menos b. Por la media de las x. 0.06. Aquí está, 0.06. Entonces probablemente te equivocaste con calcular al promedio o la varianza. Uno de los dos. La varianza no me da. Eso. Bien, con eso estaríamos por hoy. Estudien harto, pregunten las cosas que quieran al profe el lunes y nos estaríamos viendo. Se me cuidan harto, ¿ya? Muy buenas noches. Me voy a dormir. Adiós. Gracias.